Como un dato, tenemos que solo el 35% de los pacientes que acuden a consultar con estos síntomas van a referir también haber sentido, haber tenido sensación de pirosis. Si nosotros realizamos una nasofibrolaringoscopía, lo que podemos llegar a observar es un edema, eritema y también un engrosamiento de la mucosa de los aritenoides, de la región interaritenoidea y también frecuentemente del tercio posterior de las cuerdas vocales verdaderas. En cuadros un poco más graves podemos incluso encontrar úlceras de contacto, granulomas, nódulos vocales y pseudosulcus, que son unas alteraciones que podemos ver también acá. Por ejemplo, acá podemos ver el granuloma en epiglotis generado por el reflujo faringolaringio. El diagnóstico de esta patología generalmente lo hacemos asociando la clínica del paciente, los antecedentes y los hallazgos en el examen físico, pero en el manejo no es única y exclusivamente de la especialidad de otorrinolaringología. Lo hacemos en conjunto con la especialidad de gastroenterología. Eh, Unos estudios un poco más específicos para determinar si hay o no un reflujo, digamos, gastroesofágico que podría llegar a provocar el reflujo faringolaringio, es realizar una pH-metría, ¿verdad? En el cual se considera, que muchos consideran como el gol estándar, si el pH que nos arroja como resultado es menor a 4, esto, digamos, se considera como, digamos, positivo para reflujo gastroesofágico. A ver, muy de la mano con la clínica y el examen físico que encontraríamos en estos pacientes. En cuanto al manejo de estos pacientes, que es un manejo interdisciplinario, tenemos tanto modificaciones de esas medidas higiénico-dietéticas como una farmacoterapia. Entre las medidas higiénico-dietéticas tenemos, por ejemplo, en caso de pacientes fumadores, decirle que deje el cigarrillo, que abandone el hábito, comer comidas más pequeñas y evitar grandes cantidades de alimentos, eh, evitar realizar ejercicios vigorosos al menos 2 horas después de comer, evitar la sobredistensión del estómago con muchos líquidos, evitar acostarse automáticamente después de comer, esperar por lo menos 2 a 3 horas desde la última ingesta para colocarse en decúbito y tratar de dormir con la cabeza sobrelevada. Y en cuanto a la farmacoterapia, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, que, lo recetaríamos una vez al día en ayunas, por lo menos 6 a 8 semanas. Otras opciones también tenemos los bloqueadores de histamina tipo 2. También hay antiácidos con compuestos de calcio, magnesio o aluminio. Y agentes neuromoduladores como antidepresivos tricíclicos y la pregabalina. Y transcurridas estas 6 a 8 semanas de tratamiento médico, se debe hacer un cese parcial del medicamento, no terminar de forma abrupta con la medicación, ya que puede ocasionar un efecto rebote y volver a pasar por toda esta sintomatología del reflujo. También hay que tener la otra posibilidad, que es que el paciente no responda ni a los tratamientos, a las medidas conductuales, ni al tratamiento médico que anteriormente mencionamos, y que inclusive algunos van a necesitar que son cirugías de reflujo, ¿verdad? Estas cirugías están recomendadas en pacientes de edad mayor a 50 años, que tengan factores de riesgo para cáncer de cabeza y cuello, que presenten masas a nivel cervical y que presenten un cuadro prolongado de ronquera, disfagia o dolores dramáticos. Bueno, y ahora empezaremos a hablar de lo que son las lesiones benignas de la laringe. Primeramente hablaremos de la papilomatosis laringea recurrente. Es la neoplasia laringea más frecuente, mayor al 80% de los casos. Generalmente la etiología está dada por infección por el virus del papiloma humano, generalmente por los tipos 6 y 11. Puede también llegar a infectarse por el tipo 18.
y se relaciona con la infección previa a través del canal de parto en niños y con el contacto orogenital en adultos. La clínica es variable, depende también del tamaño y la localización de la lesión. Por ejemplo, si tenemos papilomas pequeños que se ubican en las cuerdas vocales, generalmente vamos a tener sintomatología de ronquera y disfonía. Y en cuadros un poco más agresivos, ya vamos a presentar un estridor bifásico, puede presentar disnea, dificultad respiratoria. En las personas jóvenes y en los niños la afectación suele ser mucho más difusa que en los adultos, que generalmente se presentan como lesiones solitarias. A la exploración, por ejemplo, una laringoscopía o una nasofibrolaringoscopía, podemos observar lesiones vegetantes rojizas, similares a racimos de uva o coliflor, y la localización más frecuente suele ser en el tercio anterior de la cuerda vocal, de las bandas ventriculares y de la epiglotis. El tratamiento de la papilomatosis laringea consiste en la exéresis quirúrgica, que es la microcirugía laringea, que puede ser con láser CO2, que es el procedimiento ideal. Puede usarse también crioterapia o inclusive un uso de microdebridador. Un 20% de los pacientes van a necesitar también un tratamiento adyuvante, sobre todo aquellos que presenten más de 4 intervenciones al año, que presenten una enfermedad difusa o que haya un crecimiento rápido de la lesión con compromiso de la vía aérea. Algo interesante que encontré con respecto a la papilomatosis laringea en un artículo publicado acá en nuestro país sobre un caso de un adolescente que presentó una transformación maligna de esta papilomatosis, es que el diagnóstico antes de los 3 años sugiere un pronóstico más agresivo. Como mencionamos anteriormente, el tratamiento habitual de esta patología son procedimientos quirúrgicos múltiples, ya que presenta un carácter recurrente. También de manera tópica se han empleado, pero sin éxito, también el alcohol etílico a diversas concentraciones, aceite de castor, soluciones de ácido nítrico, acético y láctico, formaldehído y la solución al 15% de podofilino en alcohol de 95, 5-fluorouracilo y ácido tricloroacético. También se han propuesto utilizar la inyección intralesional de cidofovir, citosina, que inhibe el ADN viral polimerasa y es activo contra el HPV. Este se administra como un complemento de la cirugía, inyectándolo directamente en el lecho quirúrgico tras la extirpación de los papilomas intralesionales. Otro coadyuvante que se puede utilizar son los interferones alfa. Son estimuladores de las defensas frente a una infección vírica, ya que modulan las respuestas inmunitarias, inhiben el crecimiento celular y activan varios sistemas enzimáticos. Varios autores estudiaron la eficacia del interferón alfa y concluyeron que su administración en dosis elevadas implica una manifiesta mejoría del cuadro, especialmente porque aumenta la duración de los intervalos entre recidivas. Inclusive en un estudio multicéntrico prospectivo aleatorio que fue realizado por el Papilloma Study Group, se encontró una evidente mejoría a largo plazo en el 33% de los pacientes que recibieron interferón alfa N. Generalmente la dosis habitual que se administra son 5 millones de unidades por metro cuadrado día durante un mes y luego 3 veces por semana durante 6 meses. Otro dato interesante que encontré en el artículo es que un pequeño porcentaje, que equivale al 2%, puede malignizar, transformándose así en un carcinoma de células escamosas, sobre todo en los casos con diseminación broncopulmonar y frecuentes recidivas. La capacidad de generación depende obviamente en gran medida del tipo de virus que afecte, siendo menos frecuente en los casos que afecte el HPV tipo 6 y 11 y más frecuentemente si el virus infeccioso es el HPV 18. Y por último, que la malignización suele ocurrir generalmente en adultos portadores ya de una papilomatosis desde la infancia, a lo que
contribuyen ya otros factores cancerígenos, especialmente, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la bleomicina y la radioterapia. Y para cerrar en esta parte de la presentación, también quiero recalcar la importancia que está tomando el tratamiento quirúrgico microdebridador, que últimamente en diversos países, por lo menos en Estados Unidos, ha cobrado mayor importancia y ha empezado a reemplazar inclusive al tratamiento con láser, que solía ser que suele o inclusive es el tratamiento ideal de estos procesos, ya que diversos trabajos han demostrado una mejor calidad de voz, un menor tiempo quirúrgico, un menor daño mucoso e inclusive un menor costo con respecto a la vaporización con el láser de CO2. También las ventajas en cuanto a seguridad incluyen la ausencia de quemaduras o riesgo de fuego por el láser y el no producir también partículas de ADN viral en aerosol que ya son producto de la vaporización de los papilomas, que puede también llevar a la siembra del virus papiloma humano en otras partes de la vía aerodigestiva del paciente o inclusive la infección del personal quirúrgico que se encuentre en el pabellón.